¿ya? El siglo de oro español. Muy bien. Ya vamos a iniciar un recorrido por algunos periodos de la literatura española, ¿ya? Y sobre todo esta época, que es la más brillante pues, de toda la historia literaria de España, el siglo de oro. Ya, a ver, para empezar tenemos estas imágenes de que tienen que ver con dos obras que vamos a analizar en esta sesión. A ver, esta primera, a ver, ¿a qué hora nos remite esta imagen? Sí, ahí vemos pues a un anciano, invidente, ¿no? Y por acá un chico, ¿no? Que están compartiendo unas uvas, ¿no? A ver, claro, así es que es una escena de la novela El Lazarillo de Tormes, ¿no? Que es una novela del siglo de oro español, ¿no? Correcto. Y por acá vemos a un joven que está encadenado, ¿no? En una suerte de prisión, ¿no? Y que ojo que no es un delincuente, es un príncipe que ha sido privado de su libertad. ¿A qué obra se refiere? También es un clásico, ¿no? Del teatro español, ¿no? Se trata de la vida, bien Kiara, lo dijo primero, la vida es sueño, claro, ahí vemos a Segismundo, ¿no? El príncipe que fue condenado, ¿no? Por temor a una profecía, ¿no? A un augurio, ¿no? Bien, entonces son dos textos que vamos a analizar en esta clase, La Lazarillo de Tormes y La vida es sueño, ¿ya? Muy bien, entonces comencemos con la teoría del siglo de oro. ¿Qué es el siglo de oro? ¿Por qué se le llama así? Miren, cuando dice siglo, siglo es una época, pues, ¿no? De oro, en sentido figurado, de oro, es porque es una época de gran brillo, de gran esplendor, ¿sí? No es literal, no significa que sea un siglo exactamente, ¿no? En este caso no fue un siglo, fueron 2 siglos de oro, ¿no? Es la época del esplendor, del auge de las letras castellanas, ¿sí? Que abarcó 2 siglos, ¿ah? El siglo XVI y el siglo XVII, ¿ya? Fueron 2 siglos de esplendor cultural y literario en España, ¿ya? Donde pues se juntan los mejores exponentes de las letras españolas, ¿no? Aparecen grandes poetas como Garcilaso, Luis de Góngora, ¿no? En el caso de la novela tenemos a Cervantes, a Francisco de Quevedo. En teatro tenemos a Lope de Vega, a Calderón, a Tirso de Molina. A todos estos ídolos de la literatura española los vamos a encontrar en el siglo de oro, ¿ya? El siglo de oro fue el momento del mayor auge, de la mayor plenitud de la literatura española, ¿ya? Ahora, todo esto tiene que ver también con un hecho histórico. Si retrocedemos un poco, hay un hecho histórico que va a ser un factor para que se dé este siglo de oro español. El año 1492, fecha clave para España, 1492. ¿Qué pasó en 1492? ¿Sí? Se produce pues el descubrimiento de América, ¿no? España se va a expandir al continente americano, ¿sí? Y se apoderaron de 2 grandes imperios, ¿sí? El imperio de los incas y allá al norte, qué imperio fue sometido por los españoles en el norte? En la actual México, claro, el imperio azteca, ¿no? Claro, el imperio azteca. Entonces, estos imperios, pues, principales, ¿no? Van a convertirse ya, pues, en colonias de España, ¿no? En virreinatos, ¿no? Posteriormente. ¿Y qué le dan estas colonias a España? Le dan, pues, metales preciosos, oro y plata, ¿sí o no?
España va a tener un auge político, económico, era un país poderoso, un imperio que tenía colonias en los 5 continentes, sobre todo en América, ¿no? Aparte de eso, en 1492 también se produce la expulsión definitiva de los moros. ¿Sí? ¿Se acuerdan que los moros invadieron España durante más de 7 siglos? Pues bien, en el siglo XV, 1492, se produce la expulsión de los moros, ¿no? ¿Ya? Y esto pues, obviamente les levanta la moral a los españoles, ¿no? Se independizan de la invasión árabe, ¿no? Entonces, es un año clave. Es más, en 1492 también se publicó la primera gramática castellana. ¿Ya? La primera gramática, o sea, el primer cuerpo de leyes para el uso correcto del castellano. Y esto es importante porque le da unidad lingüística al territorio español, ¿no? A la nación española, ¿no? Entonces, ya España estaba lista para su siglo de oro, ¿no? Ya para el siglo XVI, España es una potencia, un imperio, ¿no? Que va pues a tener, en medio de todo este auge también, un apogeo cultural y literario. El siglo de oro, entonces son 2 siglos, ¿ah? Primero el XVI, que coincide con el Renacimiento, y luego el siglo XVII, que coincide con el Barroco. ¿Ya? Estas son las 2 tendencias artísticas que se van a desarrollar durante el siglo de oro. Ya, marquemos aquí algunas características. El siglo de oro, como ya se dijo, abarca 2 etapas sucesivas. Comienza con el Renacimiento en el siglo XVI y continúa con el Barroco en el siglo XVII. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre estos 2 estilos? Miren, el Renacimiento es un arte que se inspira, pues, ¿no? En la cultura clásica, eso ya lo sabemos, ¿no? Y retoman valores de la antigüedad, el estilo armonioso, equilibrado, también la idea del antropocentrismo, ¿no? De los clásicos, van a ponerse de moda en el siglo XVI, ¿ya? Entonces, estilo equilibrado, armonioso, simétrico y pensamiento antropocéntrico. En el barroco se rompe ese equilibrio del Renacimiento. El barroco busca, ¿no? La complejidad, ¿no? La exageración de los adornos, el estilo súper recargado, ¿no? O sea, ya no es sobrio, equilibrado, es ya más recargado en cuanto a la forma, ¿no? Y en cuanto a la temática, hay una mirada más pesimista también, ¿no? Una mirada de desencanto, ya el mundo no es tan agradable para ellos, el hombre ya no es el centro de ese mundo, es un ser frágil, pasajero, que fácilmente se muere, ¿no? La vida es transitoria, o sea, una mirada distinta, ¿no? A la del Renacimiento, ¿no? Entonces, esos son los 2 momentos que van a desarrollarse en el siglo de oro. Ya, ¿qué más? En este siglo de oro los autores muestran admiración por los clásicos, todos tienen cultura clásica, han leído a los clásicos y lo van a reflejar a través de sus obras, ¿no? ¿Qué más? En este siglo de oro brillan todos los géneros, ¿ah? Todos los géneros. Se produce un brillo simultáneo de la poesía, del teatro y la narrativa, ¿ya? Es más, abarca incluso la pintura, la escultura, la arquitectura. Pero hablando de literatura, brillaron todos los géneros, poesía, teatro y narrativa. Bien, vamos a centrarnos en una manifestación muy típica de la literatura española, la novela picaresca, ¿ya? Se va a desarrollar, se va a desarrollar en el periodo del Renacimiento, comienza en el Renacimiento. ¿Ya? La novela sobre los pícaros, ¿sí? Sobre la vida de los pícaros. ¿Qué es un pícaro? ¿No? ¿Qué es un pícaro? ¿A quiénes le llaman pícaros? ¿No? Astutos, así es, muy bien, Cristín. Astuto, un sujeto astuto, o sea, un sujeto que es hábil para el engaño, ¿no? Y usa su astucia para sobrevivir también, ¿no?
Claro, muy bien, es un sujeto astuto. Generalmente también es un sujeto marginal, muy excluido de la sociedad, ¿no es cierto? Bueno, en este caso, ¿no? En la picaresca española, ¿no? Es un sujeto marginal, pero que tiene mucha astucia, ¿no? Ah, el vivo también, ¿no? El vivo. El mañoso puede ser también, ¿no? Aunque ese término es más actual, ¿no? Pero en la voz original, el concepto primario es pues un sujeto astuto, ¿no? Que usa la astucia para vivir, ¿no? Muy bien. Ah, el mosca, dice, ¿no? El vivo, ¿no? Claro. Ya. Entonces, este tipo de literatura surge en España, ¿ya? Es originario, oriundo de España. Surgió a mediados del siglo XVI en pleno Renacimiento, ¿de acuerdo? ¿Cómo es la novela picaresca? Las novelas picarescas, en principio, nacen en contra de la irrealidad de novelas que le antecedieron. Antes de la picaresca ya existían en España las novelas caballerescas, las novelas pastoriles, ¿ya? Las novelas moriscas, ¿no? Que eran pues novelas que nos pintaban un mundo irreal. Claro, por ejemplo, la novela caballeresca era pues fantasiosa, ¿no? El caballero andante era un héroe invencible, ¿no? Que montado en su caballo con su armadura se enfrentaba a ejércitos y siempre ganaba. Un caballero ganaba un ejército. Al final, él no terminaba ni siquiera herido, ni despeinado, fíjate. Y eso es irreal, pues, ¿no? O el caballero se enfrentaba a un dragón que escupía fuego, entraba a un castillo donde había pues un lago de lava, un puente, salvaba a la dama, ¿no? Entonces era pues, era literatura esencialmente fantástica, ¿no? Igual sucede con las novelas pastoriles. Eran novelas muy idílicas, de historias de amor, de personajes del campo, pero pastorcitos que eran pues idealizados, ¿no? Que se vestían como príncipes, que hablaban como poetas, y eso no es real, pues el pastor es un personaje sencillo, rústico del campo, ¿no? Entonces esas novelas anteriores eran irreales, ¿no? Pero cada pues, novela tuvo sus seguidores, ¿no? En ese tiempo. La picaresca es lo contrario, es realista, 100% realista. Justamente nace en contra de la irrealidad de la literatura anterior, ¿no? Ahora, este tipo de literatura es también de corte autobiográfico, ¿ya? Las novelas picarescas narran en primera persona, ¿ya? Tú te vas a dar cuenta que una novela es autobiográfica o de forma autobiográfica cuando narra en primera persona. ¿Y cuál es la primera persona? ¿Cuál es la primera persona gramatical? Eso te lo enseñan en el lenguaje, ¿no? Primera persona, yo. Segunda, tú, ¿sí? Tercera, él, ella, ellos, ella, ¿cierto? Claro, entonces la novela picaresca se narra en primera persona. El narrador es al mismo tiempo el protagonista, ¿ya? Es el mismo pícaro el que va a contar su historia, ¿no? Si tú lees El Lazarillo de Tormes, la más famosa novela picaresca, al comienzo dice, sepa usted vuestra merced que a mí me llaman Lázaro, ¿no? Mi nacimiento fue a orillas del río Tormes, ¿no? Mi madre me parió a orillas del río. Entonces, de todo está narrado en primera persona. Entonces, ahí se nota que es autobiográfica, ¿ya? ¿Qué más? Es también satírica. Usa mucho el humor, la burla, ¿ya? Este tipo de novelas, a través del humor, a través de la sátira, critica pues ciertas instituciones, ¿no? Critica, por ejemplo, al clero, critica la indiferencia de la nobleza, ¿no? Critica los males sociales, ¿no? Entonces una narrativa pues crítica en base al humor, ¿no? En base al humor.
¿ya? Y ya dijimos que es realista porque la novela picaresca ya no te habla pues de dragones, de héroes invencibles, te habla de un mundo real, un mundo en crisis, sobre todo un mundo donde desfilan pues personajes de clase media y clase baja o muy baja, ¿no? Aparecen mendigos, ladronzuelos, vagabundos, clérigos de baja jerarquía, pero un mundo real, ¿de acuerdo? Y lo más novedoso, en la novela picaresca aparece un nuevo protagonista, aparece el antihéroe, que justamente es el pícaro. ¿Por qué el pícaro es un antihéroe? El término ya lo dice, ¿no? Que es todo lo contrario de un héroe. ¿Y quiénes eran los héroes en esos tiempos? En aquellos tiempos los héroes eran los caballeros andantes, los caballeros que eran nobles, valientes, vencedores, siempre triunfadores, ¿no? El pícaro es lo contrario. Un caballero es famoso, un pícaro es infame, no tiene fama. Un caballero, pues, mayormente de clase noble, un pícaro es un marginal, es la cola de la sociedad, ¿no? Un caballero era valiente, el pícaro era cobarde, siempre se escapaba, ¿no? Un caballero tiene códigos morales, ¿no? El honor, la lealtad, ¿no? La verdad, ¿no? El pícaro, no, el pícaro miente, el pícaro engaña, hasta el pícaro roba, ¿no? O sea, el pícaro no tiene valores o normas pues claras, ¿no? No tiene las virtudes de un héroe, es un antihéroe, ¿ya? Ya, pero a pesar que el pícaro era pues así, contrario al héroe, no tenía virtudes, era un vagabundo, ladronzuelo, era un personaje muy popular, ¿sí? En estas novelas no critican a los pícaros, ¿ah? Más bien hay una especie de, de solidaridad, de identificación con el pícaro, ¿sí? Se va a gustar mucho de la novela picaresca en España, ¿sí? Hay una fiebre por la novela picaresca. Hasta las mujeres se enamoraban de los pícaros, fíjate. Sí, así como pasa en la vida real, pues no ha visto que hay chicas que se enamoran de los pandilleros, de los vagos, de los chupa por gusto. ¿Sí o no han visto o no han visto? Así es, pues el amor es ciego, por algo dicen que el amor es ciego, ¿no? Entonces el pícaro, a pesar que era un antihéroe, era muy popular, ¿no? Bien, entonces esta es la novela que se pone de moda en el siglo de oro español, ¿ya? Y que va a ser muy autóctona de España, ¿sí? Digo esto porque las demás novelas o tipo de novelas son de orígenes extranjeros. La caballeresca viene de Francia, la pastoril viene de Italia, en cambio la picaresca es de España, es autóctona de España, ¿no? Bien, vamos a analizar la novela más famosa de la picaresca española, El Lazarillo de Tormes, ¿sí? El Lazarillo de Tormes. ¿De quién es el Lazarillo de Tormes? A ver, por favor, ¿quién escribió el Lazarillo de Tormes? ¿Quién es el autor de Lazarillo? Ajá, claro que, bueno, hasta ahora se sigue diciendo, ¿no? Que es anónimo, aunque hay teorías que ya apuntan a una autora. Sí, sí, hay estudios modernos actuales que plantean que hay un posible autor de Lazarillo, un tal Alfonso Valdés. Ya, pero ¿saben qué? No está 100% comprobado, es una teoría, ¿no? Ya, así que por el momento sigamos diciendo que es anónimo, ¿ya? Anónimo, ¿ya? El Lazarillo de Tormes es una novela típicamente picaresca, tiene todas las características de la picaresca, es realista, autobiográfica, usa el humor, tiene un antihéroe, ¿no? Típica novela picaresca. Fue la primera y la mejor novela picaresca, ¿ya? El género, pues, por ser novela, se incluye en el género narrativo o épico. Ya sabes que el narrativo se puede incluir en el género épico.
La novela se divide en un prólogo y 7 tratados, ¿ya? 7 capítulos, donde el propio Lázaro cuenta su historia, ¿ya? Desde que es un niño hasta que se casa, ¿ya? Además, esta novela tiene estilo grosero. Estilo grosero. No vayas a pensar que está lleno de groserías, de palabras gruesas, de lisuras. Cuando dice estilo grosero, se refiere a un lenguaje que está poco adornado. Normalmente la literatura tiene un lenguaje, pues sí o no, embellecido, elegante, ¿no? En este caso, es un tipo de literatura muy popular, ¿eh? Eh, Incluso donde los hechos no tienen una, digamos, una secuencia así lógica, ¿no? Porque un capítulo debe dar paso a otro capítulo y debe haber una secuencia, ¿no? Pero en este caso no es tanto así. Es como que este tipo de novela lo escribe pues como un aficionado recién a la literatura, que recién comienza a escribir, ¿no? Pero es sobre todo interesante por el tema, ¿no? Ahora, aquí, repito, el estilo grosero se refiere al lenguaje popular, sin los ornamentos, sin los adornos de la literatura pues tradicional, ¿no? Bien, el tema central es la pobreza y la honra. Sí, aquí nos hablan de un mundo en crisis, de personajes mayormente de clase baja y muy baja, ¿no? Sí, aparecen mendigos, vagabundos, eh, ladronzuelos, ¿no? Que pues están siempre buscando sobrevivir, ¿no? ¿Ya? Y a esto se suma el tema de la honra, ¿no? El nivel social, la categoría, ¿no? También cierto prestigio, ¿no? Pero aquí no nos hablan de la honra tradicional, no la honra de los héroes, no la honra del mío Cid. No, no, no. Aquí nos hablan de una falsa honra, una honra aparente. ¿Sí? O sea, los personajes de baja condición eh, van a, digamos, a aparentar con el fin de tener honra. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? En esta obra aparece el escudero, el tercer amo de Lázaro, que es un personaje que se alucina de la nobleza. Viste como noble, dice que es noble, camina con aires de gran señor, con su espada, ¿no? Y Lázaro descubre que el tipo no tiene qué comer ni qué beber, ¿no? ¿Cuándo han visto un noble que no tenga qué comer ni qué beber, ¿no? De repente tiene una gotita de sangre noble en todas sus venas y él ya se cree noble de verdad, ¿no? ¿No? Entonces aquí vemos que él aparenta lo que no es. ¿Para qué? Para que la gente diga, ah, es un gran señor, es un noble, hay que respetarlo, ¿no? Entonces se habla de eso, la falsa honra, ¿no? La falsa honra, ¿no? Otros temas, en esta obra se critica al clero, ¿ya? Se critica a las jerarquías de la Iglesia Católica. Sí, y esta es la razón por la que se cree, ¿no? Que la obra quedó anónima, ¿no? ¿No? Porque hay una crítica abierta al clero, ¿sí? Y la iglesia, pues en esa época era muy sensible a la crítica, no le gustaba la crítica y tenía su brazo represor, ¿no? El Tribunal de la Santa Inquisición, que está vigilante, quién cuestiona, quién se revela, ¿no? Quién contradice, ¿no? Entonces, imagínate que el autor aquí te habla de curas que son avaros, que son lujuriosos, que negocian con la fe. Imagínate que el autor luego de denunciar todo eso ponga su nombre. ¿Qué le hubiese pasado? ¿No? ¿No? Probablemente pues lo persigan, lo llamen hereje y hasta lo manden a la hoguera, ¿no? Entonces, por eso se cree que esta obra es anónima, ¿no? Por el temor a la represión de la Santa Inquisición, ¿no? Ya, entonces hay una crítica permanente al clero. ¿Qué más? Otro tema es la astucia, claro, o sea, la idea pues de, del engaño, ¿no? Para poder pues, sobrevivir, ¿no?
El personaje principal es astuto, ¿no? Usa el engaño para sobrevivir, para conseguir comida, ¿no? El pícaro lucha ya no contra gigantes, dragones, lucha por sobrevivir, ¿no? Lucha por la comida, ¿no? Para no morirse de hambre, ¿de acuerdo? Bien, la obra se ambienta en escenarios reales, ¿ya? Eh, la primera parte se ambienta en la ciudad de Salamanca y la segunda parte, parte final, en la ciudad de Toledo, ambos en España, ¿no? Bien, en la primera parte nos enteramos de la vida de Lázaro. Lázaro, él mismo nos habla de su origen, ¿no? Que él nació a orillas del río Tormes, ¿no? Cuenta que su madre, estando preñada de él, lo parió a orillas del río Tormes, ¿no? Y de ahí tomó pues el sobrenombre de Lázaro de Tormes, ¿no? Ya, ojo que esta historia la cuenta el propio Lázaro recordando, pues, ¿no? Desde que él es un niño hasta que él ya, pues, es un adulto que se casa, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí viene la narración autobiográfica. Lázaro nos informa que él nació de la unión de Tomé González y Antonia Pérez, ¿ya? Su padre dice que era un ladrón, ¿no? Un ladrón que fue atrapado robando sacos de harina y se lo llevaron preso, ¿no? Y luego lo mandaron a una armada, o sea, a la guerra contra los moros, donde él murió luchando por la fe católica, ¿no? Lázaro dice que ha quedado huérfano de padre y que su madre queda desamparada, no tenía ni qué comer, hasta que ella se arrimó a un moreno llamado Saidé, que era un esclavo que trabajaba en una hacienda, ¿no? Ya, fíjate que para que se enlace con un esclavo es porque ella también era de muy baja clase social, ¿no? Dice que se acerca al esclavo porque este esclavo le podía proveer de alimentos, ¿no? ¿Ya? Entonces, por eso es que ella se arrima al esclavo Saidé. Y este Saidé comienza a frecuentar la humilde casa de Lázaro y su madre, ¿no? ¿Ya? Y Lázaro al principio le tenía miedo, pero poco a poco le fue queriendo porque cada vez que venía eh, este moro a la casa, ¿no? Se podía comer, ¿no? ¿Ya? Y así pues se fueron entendiendo más la madre Lázaro y este esclavo, al punto que ella ya le permitía quedarse a dormir en su casa. Y el moro entraba a la casa, se quedaba a dormir y se iba al amanecer. Y así, fruto de de estas incursiones nocturnas, le dieron a Lázaro un hermanito, ¿ya? Que era idéntico a su padre, ¿eh? Era la fotocopia de su padre. O sea, la señora tenía un hijo blanco y un hijo negro, ¿no? ¿Ya? Ahora resulta que Saidé también fue llevado a prisión. Un día no había ni qué comer, dice que él roba la cebada que comían los caballos y lo atraparon, lo azotaron y lo encarcelaron. Cuando Lázaro se entera de eso, él dice, a este pobre hombre que roba cebada de caballos, lo han azotado y encarcelado. Y a otros poderosos que roban más, no les pasa nada, ¿no? ¿Eso te suena parecido? Sí, pues no, es cierto, hay poderosos que roban más y no les pasa nada, ¿no? Lázaro se va dando cuenta ya desde niño de que hay injusticias, ¿no? En el mundo, ¿no? 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 Bien, entonces la madre se queda ahora con dos hijos y con más hambre, ¿no? Bien, y ya pues sale a buscar trabajo, salen en la ciudad de Salamanca a buscar trabajo y encuentran trabajo en una posada donde la madre va a cocinar, incluso va a lavar ropa, eh, sobre todo cocina para estudiantes de la Universidad de Salamanca. Lázaro ayuda a su madre y es allí donde va a conocer a su primer amo, su primer amo. Lázaro tuvo en total 9 amos, ¿ah? 9 amos, el ciego, el clérigo, el escudero, el fraile de la Merced, el buldero, el pintor de panderos, el capellán, el alguacil y el último es el arcipreste. Son 9 amos, ¿ya?
los amos principales, a ver, el primero fue el ciego astuto, ¿ya? Este es el amo que le enseñó a Lázaro a ser un pícaro. Él lo transformó en un pícaro, porque Lázaro al comienzo era un chico inocente, no era como tú, ¿ah? Era inocente, ¿ya? Pero con el ciego pues se volvió pícaro, vivo, astuto. Este ciego le enseñó a engañar, le enseñó a mentir, hasta le enseñó a robar, fíjate, ¿no? O sea, él lo deforma al niño, ¿no? Le da una educación pervertida, ¿no? Ya pues si Lázaro aprende rápidamente, ¿no? Y hasta le va a querer robar a su propio amo, a su maestro, ¿no? Pero este ciego pues es rudo, ¿no? Desde el primer momento en que lo tuvo a su lado es rudo con él, ¿ya? Como él se da cuenta que era un niño al comienzo pues inocente, él lo quiere pues despertar a la vida, ¿no? Dice, Lázaro, llévame al puente, ¿no? Ahí encontraréis un toro de piedra, ¿no? ¿No? Ya, tío, le dijo y lo llevó, pues, ¿no? Y él le decía tío al ciego, ¿no? Tío, aquí veo un toro de piedra, algo, ¿no? Bien, Lázaro, ahora junta tu cabeza a la cabeza del toro que vas a escuchar un gran ruido. Y el inocente Lázaro pegó su cabeza a la cabeza del toro de piedra y dijo, tío, no escucho nada. Y el malvado lo agarró de la cabeza con firmeza y lo estrelló contra la cabeza del toro. Les, Se dio tal cabezazo que el dolor le duró 2 días, fíjate. Y el ciego se burla, le da el cabezazo contra el toro y se burla y dice, necio, necio, nunca olvides que el mozo de un ciego más astuto que el diablo debe ser, ¿no? La vida es dura, Lázaro, abre bien los ojos, ¿no? Entonces ahí le enseña pues en esta escena de que en este mundo eh, real, donde hay pues maldades, desilusiones, ¿no? Este chico tenía que ser pues astuto para sobrevivir, ¿no? ¿Ya? Y así comienza la instrucción del pícaro, ¿no? El ciego le enseña pues todo lo malo, a mentir, engañar y hasta robar, ¿no? Y Lázaro, pues como este ciego es tacaño con él, no comparte la comida con él, Lázaro se ve obligado a robarle, ¿no? Pero cada vez que intenta robarle, el ciego siempre lo pesca y lo descalabra, ¿no? Por eso que Lázaro decide, pues, al final abandonarlo, ¿no? Un día estaba, pues, estaba lloviendo, y se forma como un arroyo en la calle, pues, ¿no? Y, y Lázaro le dice, tío, tenemos que saltar un arroyo, la lluvia no cesa, ¿queréis que le ayude a saltar, no? Y el ciego dijo, sí, sí, muchacho, ayúdame a saltar, ¿no? Ponme en un lugar seguro para saltar. Y Lázaro lo lleva a un lugar, pero justo enfrente de un poste, ¿no? ¿No? El ciego dice, salta tú primero, yo iré detrás de ti, ¿no? Lázaro salta el arroyo, del frente le dice, ahora sí, tío, salte, con impulso. Allá voy, Lázaro. El ciego tomó impulso, saltó y plum, se estrelló contra el poste, ¿no? Lázaro se va burlándose de su amo, así se ha vengado de todas las palizas que éste le dio, ¿no? Después Lázaro va a tener un amo clérigo, un clérigo tacaño, ¿ya? Un clérigo que se supone debería ser pues un hombre bondadoso, piadoso, que ayude al prójimo, pero no, este clérigo era tacaño, era soberbio, incluso a Lázaro pues lo hacía pasar mucha hambre, lo hacía trabajar y le daba de comer un pan para todo el día. ¿Tú estarías satisfecho con un pan para todo el día? ¿Qué vas a estar satisfecho si tú pides doble, triple ración, sí o no? ¿No? Este Lázaro se moría de hambre, ¿no? El clérigo de noche lo llamaba, abría su baúl donde tenía panes, y decía, Lázaro, vas a comer. Estos panes están hechos con manos santas. Vas a comer mejor que el Papa, le decía, ¿no? Y le daba un pan, Lázaro lo devoraba, le pedía otro, decía, no, es un pan por cada día, no seas glotón, que la gula es un pecado, le decía, ¿no?
Y así Lázaro pues sentía que día a día iba desapareciendo, ¿no? El hambre era terrible, ¿ah? Lázaro decía que el hambre era como un gato rabioso que le arañaba las tripas, ¿no? Así definía Lázaro al hambre, ¿no? Como el clérigo no le da de comer bien, ¿no? Él se ve obligado a robarle, ¿no? A hurtarle los panes, ¿no? Ya pues entonces Lázaro tiene que hacerse pasar por ratón, tiene que hacerse pasar por culebra para robarle los panes al clérigo, ¿no? ¿Ya? Al final el clérigo lo descubre, ¿no? Que este se había conseguido una llave para abrir el baúl y le robaba los panes, ¿no? Entonces el clérigo al final pues le mete un garrotazo en la cabeza, lo desmaya, Lázaro termina con un tremendo chichón y es lanzado de esta casa. El clérigo lo bota de su casa, le da una patada, se persina y le dice que no lo quiere volver a ver. Sí, Lázaro se va pues con este mal recuerdo de que este clérigo era tacaño, soberbio, que le hizo pasar mucha hambre, ¿no? Y al final le pegó, ¿no? Entonces Lázaro cuestiona, ¿no? A estos clérigos que lejos de ser pues bondadosos, piadosos, que ayudan al prójimo, ¿no? Ellos pues eran pues incluso más pues crueles que las personas comunes, ¿no? Bien, después Lázaro se pone al servicio del escudero pobre. Este es el que se alucina noble, pues, ¿no? El escudero que ve a Lázaro pues mendigando en las calles y le dice, ven muchacho, tú serás mi criado, yo seré tu amo, ¿no? Y Lázaro lo ve bien vestido, tengo un amo noble, debe tener una casota, buena comida, ¿no? Lázaro feliz va detrás del escudero y se ponen a caminar 1, 2, 3 horas, vagaban toda la mañana y no iban a ninguna parte. Y si entraban a algún sitio no hacían nada, entraban al mercado, no compraban nada, entraban a la iglesia, no escuchaban nada. Y así vagaban toda la mañana. Lázaro estaba cansado y dice, señora, ¿a qué hora vamos a comer? Dice, ¿no? El escuero dice, Lázaro, yo ya comí temprano, espérate, comeremos después, ¿no? Y seguían vagando, ¿no? Señora, ¿qué hora vamos a comer? Dice, ¿no? Lázaro, tú solamente piensas en comer, ¿no? Sí, señor, es que no he comido desde ayer, dice, ¿no? Ya, Lázaro, tranquilo, dice, ¿no? Eh, le dice, no estés hablando siempre de comida, ¿no? Que comer como chanchos no es de nobles, le dice, ¿no? Ya pues al final, Lázaro se acordó que tenía un pan guardado, de pan que le había robado al clérigo, y lo saca, pues, y comienza a morderlo así poquito a poquito para que no se le acabe rápido, ¿no? Y el clérigo lo ve comiendo y dice, Lázaro, ¿qué es eso? ¿Qué estás comiendo? Él dice, es un pan, señor. Y dice, ¿está rico ese pan? Sí, está hecho con manos santas. ¿Quiere probar un poquito? ¿Para qué le dijo eso? El escudero hambriento le arrebató el pan y de 3 feroces mordiscos se acabó el pan. Era un hambriento, era pobre, más pobre que Lázaro porque no tenía nada que comer ni que beber, ¿no? Pero sí él lo va a llevar eh, a vivir con él, ¿ya? Tenía un cuarto pequeño, alquilado, y el escuero era amistoso, nunca lo maltrató, nunca le pegó, nunca lo humillaba como los otros amos, ¿no? Él era amistoso, ¿no? Y él se confiesa, pues la asa, así casi llorando, le dijo que él no tenía nada que comer, que él era un noble, que los nobles no trabajan, por favor, consígueme comida. Y Lázaro siente pena de su amo, pues, y él va a mendigar para él, alimenta a su amo. Y se hicieron amigos, ¿no? Ahí Lázaro aprende el valor de la solidaridad. Fue, según Lázaro, su mejor amo, el más amistoso, ¿no? El más afectuoso de todos, ¿no? Pero este escudero, pues, no pagaba el alquiler y venían a cobrarle y cada vez que venían él se escondía, así como don Ramón se escondía para no pagar la renta, ¿no? Hasta que un día el dueño ya viene con alguaciles, con policías. El escudero escucha a los alguaciles y se lanza por la ventana y escapa. Lázaro no reacciona y a él lo capturan. El dueño dice, llevadlo, él es su cómplice.
A Lázaro se lo estaban llevando preso por las deudas del escudero, ¿no? Menos mal lo salvan unas chicas que habitaban los cuartos cercanos, unas chicas que se dedicaban al oficio más antiguo del mundo. Sí, eran meretrices. Ellas salvaron a Lázaro. Pero déjenlo. Él no tiene la culpa. El deudor es su amo, ¿no? Dejen en paz al muchacho, ¿no? Ya, pues gracias a ella Lázaro se salvó de ir a la cárcel. Y ellas lo cuidaron. Dijeron, no te preocupes, muchacho. Nosotras te conseguiremos un nuevo amo. Hay un fraile que siempre nos frecuenta. Y así Lázaro va a conocer a su cuarto amo, el fraile de la Merced, que era un fraile así, pues, comilón, ¿no? Que pedía donativos en las casas, pero era un fraile lujurioso, pues, ¿no? ¿No? A Lázaro le regaló sus primeros zapatos, pero tanto le hizo caminar que en menos de 8 días se rompieron los zapatos, ¿no? ¿Ya? Lázaro lo abandona porque dice que este fraile le hace unas propuestas indecentes, ¿ya? No lo dice literalmente, no detalla, pero si es una propuesta indecente, pues no era nada bueno, ¿no? Así que Lázaro se asusta y lo abandona, ¿no? ¿Ya? Y luego se pone al servicio de un buldero que también pertenece al clero. Él es el que vende bulas, ¿no? Eran pues documentos firmados por el Papa para dar ciertas licencias, incluso para perdonar ciertos pecados, ¿no? ¿Ya? Y este buldero estafador firmaba como el Papa y vendía las bulas para el perdón de los pecados, ¿no? Lázaro descubre este engaño, no está de acuerdo y lo abandona, ¿no? Ahí se ve pues como nuevamente la crítica, ¿no? Al clero por la corrupción moral, pues, ¿no? Porque negociaban con la fe, ¿no? Después tiene amos con los cuales tiene corta estancia, el pintor de panderos, que es un artista pobre, el capellán que le dio trabajo, le hizo cargar agua durante meses, ¿no? Y al final solamente le pagó unas cuantas monedas, ¿no? ¿No? Lázaro va pues a ser explotado por el capellán, ¿no? Se compra apenas, que ganó en todos esos meses de trabajo, apenas le alcanzaron para comprarse un traje de segunda mano, ¿no? Lázaro, pues, siempre, pues, era víctima, ¿no? De sus amos, ¿no? Después sirve al capellán, bueno, perdón, al alguacil, que es como el policía, Lázaro se pone a su servicio, ¿no? Pero dice Lázaro que la vida al lado de él es pues muy peligrosa, muy arriesgada. Un día vienen unos ladrones, el alguacil los persigue, dice Lázaro, vamos tras ellos, voltea y Lázaro ya se había fugado, ¿no? Entonces tuvo una corta estancia al lado del alguacil. Su último amo es el arcipestre de San Salvador, ¿ya? El arcipestre, que era de clase noble, tenía también jerarquía religiosa, era dueño de un almacén de vinos. Lázaro trabaja para el arcipestre. Él va por las calles vendiendo, pregonando los vinos del arcipestre. Este arcipestre le va a presentar a su criada, ¿ya? Y le propone a Lázaro que se case con ella. Dijo, cásate, Lázaro. Si te casas con ella, la gente te va a respetar, te van a llamar señor, vas a ser incluido en sociedad, ¿no? Voy a ser un señor, me van a respetar. Entonces Lázaro quiere eso, pues la honra, ¿no? Y sin pensarlo más, se casó con la criada de su amo, ¿ya? Lázaro deja de ser un marginal, ¿ya? Ahora, con este matrimonio, Lázaro ingresa a la sociedad oficial, ¿no? Su amo alquila una casa pequeña junto a la de él, le da trabajo, le da la esposa, Lázaro se convierte en un señor, ¿no? ¿Ya? Pero al poco tiempo de haberse casado, circulan unos rumores sobre su mujer. Lázaro una mañana sale a trabajar y sus amigos le dicen, Lázaro,
Cuando tú sales a trabajar, tu mujer se va a la casa de tu amo, se queda un par de horas y sale sonriente, ¿no? ¿Qué le estaban diciendo? Que su mujer lo engañaba con su amo, ¿ya? Y Lázaro les dice, cállense, no estén hablando. Si siguen hablando así, dejarán de ser mis amigos. O sea, Lázaro no les contradice, ¿ah? Lázaro solamente les dice que no estén hablando. O sea que Lázaro sabe que su mujer lo engaña. Él no es un tonto, o sea, él es pícaro, más vivo que todos nosotros, pero se hace loco. Él se hace loco, ¿sí? Es un cornudo feliz, ¿no? Sí, él sabe que su mujer lo engaña, pero él se hace loco porque él se ha casado para ganar una honra, ¿sí? Si se separa, pierde lo que ha ganado. Pierde también su casa, su trabajo, porque es el amo quien le da todo eso, ¿no? Así que Lázaro se queda callado, ¿no? Acepta esta condición indigna de ser un cornudo, ¿no? ¿Ya? Y así la obra se cierra con esta última escena de que Lázaro, ¿no? Escucha los rumores de su mujer y él se hace loco, ¿no? Bien, entonces vemos aquí a Lázaro como un personaje pícaro que ha contado su vida desde que es un niño hasta que se casa, ¿no? En todo momento, estos personajes marginales buscan la honra, ¿no? Buscan ser incluidos en la sociedad, buscan ser respetados, ¿no? Lázaro, Lázaro, que fue un pícaro marginal, ¿no? Según los críticos, cometió un pecado, ¿no? O sea, en el sentido de un error, ¿no? ¿Cuál fue el error de Lázaro? Casarse e ingresar a la sociedad oficial, ¿no? ¿No? A esa sociedad que antes él juzgaba, criticaba, ahora él es parte de ella, ¿no? ¿No? Bien, entonces una novela, como te das cuenta, es realista, usa el humor, es autobiográfica, tiene un antihéroe. ¿Listo? Muy bien. Vamos ahora al segundo periodo. El segundo momento del siglo de oro es el barroco, el periodo barroco en España, que abarca el siglo XVII. El siglo XVII para España fue un siglo de crisis política y social, ¿ya? Pero no literario. En literatura continúa el auge, el esplendor, pero hubo crisis política y social. En esta época España sufre muchas derrotas, le ha hecho la guerra a sus vecinos, a Inglaterra, Francia, Holanda, y todas las guerras las pierde, ¿ya? Para remate, cuando se van los moriscos, no hay quien trabaje las tierras, se genera hambruna, ¿no? Es una época de pestes, de muertes. O sea, el siglo XVII fue un siglo de crisis para los españoles, ¿no? ¿Ya? Profe, pero no era una época de auge económico, de mucha riqueza. Un momento, esa riqueza no era para todos, era para los nobles, ¿no? Los pobres seguían siendo pobres, chicos, ¿no? ¿No? Es más, como los nobles tenían tanta riqueza, compraban lo que querían, castillos, tierras, caballos, ¿no? Y tú sabes por la ley económica que cuando hay mucha demanda, o sea, cuando la gente compra, ¿qué pasa con los precios? Los precios suben, ¿sí o no? Y en España llegó a haber inflación, ¿no? Sí, los ricos normal podían comprar, pero para los pobres esos precios eran inalcanzables, ¿no? Entonces, una época de crisis en el ámbito político, social, económico, pero no en lo literario. En lo literario continúa el apogeo, ¿no? En esta época aparecen más genios de la literatura española. Encontramos a un Góngora, a un Quevedo, un Calderón, ¿no? El barroco es un arte que se caracteriza por su estilo recargado y complejo. ¿Ya? Esto se nota por la presencia de abundantes metáforas e hipérbatos. ¿Ya? Hay un uso súper abundante de metáforas e hipérbatos, ¿sí? O sea, ese lenguaje metafórico que reemplaza por semejanza, ¿no? ¿Ya?
y el lector tiene que descifrar, pues, ¿no? No es tan fácil entender un texto muy metafórico, ¿no? Por ejemplo, ¿qué entiendes cuando dice, oh, hijas fugitivas del mar? Hijas fugitivas del mar. A ver, te pones a pensar, le das vuelta. ¿Serán los peces? ¿Serán las sirenas? ¿Serán las olas? ¿Qué sé? ¿Qué es eso de hijas fugitivas del mar, no? Ya, en ese poema, este verso se refiere a las olas. Las olas son hijas del mar y son fugitivas porque corren, pues las olas corren, ¿no? Ah, es una metáfora, ¿no? Ya, esta es una de las figuras favoritas de los barrocos. El hipérbaton. ¿Qué era el hipérbaton? A ver quién nos recuerda el tema La de las exageración, figuras. ¿Será exageración? No, no, eso es hipérbole. ah, Ajá, bien, desorden. Ángelo. El desorden. Ahora sí, el desorden, ¿no? Alterar el orden lógico de las palabras, ¿no? Por ejemplo, Góngora, en vez de decir era la estación florida del año, él dice, era del año la estación, ¿no? O sea, altera el orden con un fin estético, ¿no? ¿Ya? Entonces, en este arte barroco abundan las metáforas y los hipérbatos. El estilo recargado también se nota por las constantes alusiones mitológicas, ¿sí? En los poemas, en los dramas, en las narraciones, aparecen personajes de la mitología grecolatina, ¿ya? Y esto pues era una, digamos, una muestra de cultura. En esos tiempos saber mitología era signo de gran cultura. Bueno, hasta ahora, ¿no? El que sabe mitología es porque ha leído. La mitología es inmensa, ¿sí? La mitología griega es inagotable, chicos. ¿Han leído mitología griega? ¿Mm? ¿Han leído mitología griega, chicos? ¿Han visto los caballeros del Zodíaco? Mínimo, ¿ah? Claro, o sea, es necesario que el lector sepa mitología para entender la literatura barroca. ¿Ya? Porque aquí te mencionan personajes, pues, no tan conocidos, ¿ah? Personajes rebuscados. Te hablan de Dafne y Apolo, de Polifemo y Galatea, te mencionan a la diosa Aurora. Aurora, sí, es una diosa mitológica de la cultura griega. Aurora, según la mitología, es la diosa que hace que todos los días amanezca. Por eso aurora significa amanecer, ¿no? Amanecer, ¿no? ¿Ya? Entonces, el lector tenía que saber mitología para entender, ¿no? La literatura barroca. Entonces, un arte culto, un arte complejo, ¿no? A esto se suma la idea del dinamismo, la idea del movimiento. En esta época se hacen nuevos descubrimientos. Se descubre el movimiento de los planetas alrededor del Sol, se descubre la circulación de la sangre dentro del cuerpo humano. Entonces llega la idea de que todo se mueve, todo está en constante cambio. Entonces se habla del dinamismo como idea de que todo es inconstante, de que todo se mueve, de que todo pasa, ¿no? La vida humana igualmente es transitoria, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta idea la van a transmitir en el pensamiento, ¿no? Y también surge en esta etapa una visión pesimista ante la realidad, ¿ya? Habíamos dicho que este siglo XVII fue un siglo de crisis. O sea, para los hombres de este siglo, el mundo no era pues ya agradable, no era un mundo maravilloso, como decían en el Renacimiento, que la vida es bella, que el hombre es lo máximo. Descubren que la vida también tiene miserias, tiene sufrimientos, ¿no? Tiene guerras, tiene pestes. El hombre es un ser frágil, un virus fácilmente lo mata, ¿no? Entonces surge una mirada pesimista ante la realidad, ¿no? Contrario al optimismo del Renacimiento. Bien, veamos algunos exponentes. Ya, vamos a centrarnos en el teatro barroco, ¿ya? El teatro barroco español. A ver,
En el teatro barroco de España van a haber dos tendencias, dos vertientes teatrales. Se desarrolla el teatro popular representado por Lope de Vega, y el teatro cortesano representado por Calderón, ¿no? Pedro Calderón de la Barca. ¿Ya? ¿Por qué popular? Se dice popular porque sus protagonistas son personajes de pueblo, son campesinos, ¿no? Que van a luchar por su honor, por la justicia, ¿no? Entonces surge una temática heroica, ¿ya? Una temática donde los campesinos son héroes que luchan, ¿no? ¿Ya? Se trabaja un lenguaje sencillo, claro, porque este tipo de teatro va dirigido al pueblo. Entonces tienen que hablarle en el lenguaje que entiende el pueblo, pues, ¿no? Claro, entonces un lenguaje sencillo, coloquial, ¿no? ¿Ya? Y es nacionalista, ¿ya? O sea, se apega a lo español, ¿ya? Con personajes y ambientes propios de España, ¿ok? Es españolista, ¿ya? Por ejemplo, aquí encaja la obra más conocida de Lope de Vega. ¿Cuál es la obra más famosa de Lope de Vega? ¿Ah? Esa historia del pueblo que se rebela contra un feudal abusivo y lo lincharon, lo masacraron, ¿no? ¿No? Por deshonrar a todo un pueblo. ¿Cómo se llama? Así es, correcto, muy bien. Fuente Ovejuna, ¿no? Así es, el drama de todos a una, ¿no? El drama de la venganza popular, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces, eso es un tipo de teatro popular, ¿ya? El otro caso es el teatro cortesano, ¿ya? Que desarrolla una temática más filosófica, ¿ya? En ambientes más, digamos, aristocráticos, ambientes de palacios, donde los personajes son nobles, son reyes, son príncipes, infantes, duques, ¿no? ¿Ya? De tal modo que ese tipo de teatro se llama así cortesano por sus personajes, ¿no? Sus protagonistas son de clase noble, ¿ya? Viven en cortes o palacios. Ya, repito, luego la temática es filosófica, o sea, una literatura que hace sobre la existencia. De Don Luis de Góngora, ¿ya? Es un lenguaje gongorino, ¿ya? Góngora hablaba pues con un lenguaje muy elevado, con muchas metáforas, con muchos hipérbatos, con alusiones mitológicas, ¿no? Entonces, este lenguaje culto de Góngora se aplica en el teatro cortesano, ¿ya? Que es un teatro también dirigido a la nobleza, ¿ya? Un público que era pues más instruido y que podía pues entender e interpretar esos textos tan cultos, ¿no? Y la temática ya no es tan nacional, más bien es universal. Se tocan temas que se producen en muchas partes del mundo. Por tanto, estos temas van a ser apreciados por cualquier público de cualquier país, ¿no? Y entonces, el teatro popular era españolista, el teatro nacional, cortesano es universal, ¿no? Bien, nos interesa en este caso el teatro de Calderón, ¿ya? Vamos a centrarnos en su obra cumbre, La vida es sueño, ¿sí? La vida es sueño. A ver, La vida es sueño. Primero, digamos que esta obra pertenece al género dramático. O sea, fue escrito para ser representado teatralmente, ¿ya? Esto se ve en teatro, ¿no? Según su especie, es un drama filosófico, ¿ya? ¿Por qué filosófico? Porque en esta historia el protagonista, que se llama Segismundo, hace monólogos donde él
medita, donde él reflexiona sobre la vida, sobre la existencia, sobre la libertad, sobre el destino, ¿no? Hace profundas meditaciones, ¿no? Y eso le da un carácter filosófico, ¿ya? La obra presenta varios temas, ¿ya? El tema central es la existencia humana entre la realidad y la ficción, ¿ya? Esto lo vamos a entender con el argumento. La vida entre la realidad y la ficción. O sea, es como que uno se pregunta, ¿esta vida real o esta vida que tenemos es real o es solamente una ficción pasajera, ¿no? ¿No? Cabe esa pregunta, ¿no? Es válida esa pregunta, ¿no? A esto se suma el tema de la predestinación, ¿ya? O sea, se anticipa el destino, se anticipa el futuro, ¿ya? Esto nos lleva o nos conecta con la tragedia. Se hablaba también de la predestinación, ¿no? Un destino que se anticipa con profecías, con oráculos, y un destino, pues, sobre todo, que estaba controlado por los dioses. Aquí va a haber otra visión distinta, chicos. Ya se habla de una rebeldía contra la predestinación, ¿ya? ¿Ya? Aquí vamos a ver el tema de un augurio en la vida de Segismundo, ¿ya? Pero con un final completamente diferente. Otro tema es el libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? A ver, ¿quién comenta qué es el libre albedrío? Dicen que todos tenemos libre albedrío. A ver, los leo, los leo. Bien, Kevin nos dice libertad de elección. Ajá, con libre decisión. Libertad de elegir. Claro, todos están en lo cierto, chicos. Exacto. Libre albedrío es esa libertad de decidir entre lo bueno y lo malo. Tú tienes esa libertad de decidir entre lo bueno y lo malo, ¿no? O sea, tienes esa libertad de construir tu destino, ¿no? Ahí está la diferencia con ese fatalismo de los griegos, ¿no? Decían que el destino ya está trazado, que no se puede alterar, ¿no? ¿No? Entonces, aquí va bien, se habla de que el hombre tiene libre albedrío para decidir su propio destino, ¿no? Otro tema que se vincula aquí es el honor mancillado, ¿sí? Aquí se habla de una mujer que va a ser agraviada y va a reclamar justicia para limpiar su honor, ¿ya? Bien, ahí tenemos a los personajes centrales de la obra. Está Segismundo, él es el protagonista, el príncipe Segismundo. Basilio es su padre, el rey de Polonia, ¿no? Interviene Estrella, que es una infanta, o es una princesa. Astolfo es un duque. Te das cuenta que son personajes nobles. Por eso se dice que esto es teatro cortesano. Teatro cortesano. También interviene Clotaldo, que es consejero del rey, y es un ayo, o sea, un maestro que educa a los hijos de la nobleza. Rosaura, que es una dama agraviada. Clarín, que es un gracioso, un bufón, ¿no? Bien, veamos la trama de La vida de sueño. Ya, La vida de sueño. El protagonista es Segismundo, un príncipe que nace eh, predestinado, digamos, ¿no? Más o menos como Edipo, ¿no? Como Edipo rey, ¿no? Bien, Segismundo era hijo del rey Basilio, rey de Polonia, ¿ya? De Polonia. Ya, y date cuenta que esta obra no es españolista, ¿no? No te habla de España, ¿no? De otra cultura, otra nación, Polonia, ¿no? ¿Ya? El rey Basilio era un rey supersticioso y aficionado a la astrología, a la astrología. La astrología es una pseudociencia que dice que puede predecir el futuro, viendo el futuro, ¿no?
el rey tenía sus astrólogos, ¿no? ¿Ya? Entonces resulta que este rey se asusta, ¿no? Con una serie de fenómenos que ocurrieron que nació su hijo. Cuando nace Segismundo, ese día trágicamente muere la madre durante el parto, ¿ya? Muere la madre, pero Segismundo vive. Ese día tembló la tierra en Polonia, cayeron relámpagos, como hace un par de días atrás, relámpagos, ¿no? Todo se oscureció, hasta cayeron pedazos de piedra del cielo, todo el mundo estaba asustado, el rey también, y como este rey era muy supersticioso, él cree que todos esos fenómenos tienen que ver con el nacimiento de su hijo, ¿no? ¿Ya? Entonces él consulta a sus astrólogos cuál será el destino de su hijo. Entonces los astrólogos comienzan a ver las estrellas, comienzan a armar su carta astral, ¿no? Y vaticinan que el príncipe que ha nacido será un tirano, que derrocará a su padre, lo humillará a él y a todo su pueblo. El rey se asusta, él cree en esos augurios de los astrólogos. Y para evitar que se cumplan todos estos augurios, él ordena que encierren a su hijo. Él encierra a Segismundo en una torre, apartado del palacio, en una torre. Él viviría aislado, ¿no? Él le da esta misión a su consejero Clotaldo, ¿ya? Clotaldo, ¿ya? Él tendrá que vigilar la torre, cuidar a Segismundo, incluso tiene que educarlo, porque él es un príncipe, ¿no? ¿Ya? Pero Segismundo vivirá aislado en una torre, ¿ya? Él no sabe que es un príncipe, ¿ya? Él no sabe por qué está encerrado. Segismundo no sabe ni dónde está parado. Ese es el problema, ¿no? Pero la falta de libertad lo vuelve instintivo, lo vuelve violento, así medio salvaje, a pesar que ha sido educado, ¿ya? Él se torna violento, incluso tienen que encadenarlo, vive encadenado en esa torre, ¿no? Y Segismundo reclama al cielo, levantando su puño encadenado, él dice: ¿por qué estoy aquí? ¿Qué delito cometí? ¿No? Sé que al nacer traigo un delito, el delito de toda la humanidad, ¿no? Pero ¿en qué más te ofendí? Dice, ¿no? ¿Por qué no tengo libertad? Nacen las aves, corto tiempo levantan el vuelo, cortan el viento con libertad. Nacen los peces, nacen los mamíferos, nacen los insectos y andan con libertad. Yo que tengo más alma, ¿por qué tengo menos libertad? Segismundo aquí reclama al cielo, que representa a Dios, ¿no? Su falta de libertad. Y aquí él valora mucho la libertad, ¿no? Pero Segismundo no sabe por qué está ahí. Solamente ha dicho: sé que al nacer traigo un delito, que es el delito de toda la humanidad. Se está refiriendo al pecado original, ¿no? Que en la concepción cristiana, pues, se plantea que todos al nacer ya tenemos ese pecado de Adán y Eva, ¿no? Bien, entonces Segismundo está así reclamando su suerte, su mala suerte, digamos, ¿no? Hasta que va a ser descubierto. A él lo descubre Rosaura, ¿ya? La doncella Rosaura. Ella iba camino al palacio del rey en compañía de Clarín, que hace el papel de gracioso, ¿ya? Ya, pues entonces estaban cabalgando rumbo al palacio porque ella iba a reclamar justicia. Ella había sido agraviada por el duque Astolfo, duque de Moscovia. Él era sobrino del rey, ¿no? Ellos se conocieron en Moscovia, en Rusia, en una celebración.
Astolfo, que era un apuesto duque, la seduce, la enamora, le promete hasta matrimonio. Rosaura se enamora de él y hasta le dio un adelanto de su amor. Sí, con la esperanza, pues, de que él se casaría con ella. Pero Astolfo descubre que Rosaura no conoce a su padre, la tilda de bastarda y deduce que ella es plebeya. Y entonces la desprecia, la rechaza, ¿ya? Es que era norma, pues, que los nobles se casaban entre nobles, ¿no? Él, después de haber estado con ella, la desprecia y se va a Polonia, porque el rey Basilio le ha ofrecido la mano de su sobrina Estrella, de tal modo que ambos se deberán casar para heredar su reino, ¿ya? Entonces, Astolfo, por ambición, ahora está comprometido con Estrella. Pero Rosaura quedó agraviada, pues, ¿no? Queda deshonrada, ¿sí? Era también otra norma social, ¿no? Que las mujeres nobles todas tenían que llegar puras al matrimonio, ¿sí? Llegar puras al matrimonio. ¿Qué pasaba si no llegaban puras al matrimonio? Las despreciaban, las devolvían a su casa, ¿sí? Las devolvían a su casa, ¿sí? Las chicas venían con garantía en ese tiempo, ¿no? De Rosaura había quedado deshonrada, agraviada, ¿no? Por eso que ella estaba viajando al Palacio del Rey a reclamar justicia, ¿no? Bien, pero ahora ella y su acompañante pasan por la torre, ¿ya? El caballo se desboca, ella cae y se refugia en la torre. Junto con Clarín entran a la torre y escuchan unos lamentos, ¿no? Y bajan al sótano. Y ahí lo encontraron. Segimundo estaba encadenado, abandonado, así tirado en el suelo. Ahora lo ve y sintió mucha pena. Sí, tanta pena que la pena que ella tenía ya no le parece tan grande. Ella dice, yo pensé que era la más desdichada, la más infeliz de este mundo, pero ahora veo a este pobre hombre que sufre más que yo, dice, ¿no? Y era cierto, pues, ¿no? Uno a veces piensa que su problema es el más grave del mundo, ¿no? Que ni siquiera, incluso no tiene solución alguna. Y a veces hasta cometen locuras, ¿no? Por la desesperación. Por ejemplo, cuando las chicas o los chicos sufren decepciones amorosas, hay quienes se matan por decepción amorosa. ¿Tú te matarías por una decepción amorosa? A ver si una chica aquí tiene su enamorado y se entera que su enamorado está con su mejor amiga, lógicamente le va a doler, ¿no? Doble traición, pues, ¿no? Doble traición. Pero, ¿será lo más grave de este mundo? ¿Amerita que se quite la vida? No, pues, no. Hay situaciones más graves, ¿no? Hay gente que sufre más, ¿no? Que tiene peores problemas, situaciones más trágicas, ¿no? Y a veces uno piensa que su problema es el más grave del mundo, ¿no? De Rosaura comprendió eso, comprendió. Hay gente que sufre más. Segimundo sufría más que ella, ¿no? Ya, pues Rosaura se acerca a la prisión, Segimundo cree que es un soldado porque ella viene vestida de varón, así con armadura, como un guerrero. Y Segimundo, pensando que es un guerrero, pues lo insulta, lo amenaza con matarlo, ¿no? Hasta que Rosaura, ¿no? Se quita el casco, le habla a Segimundo y Segimundo queda fascinado. Era la primera mujer que veía en toda su vida. Nunca había visto una mujer, solo veía a Clotaldo, ¿no? Que era su guardián, ¿no? ¿no? Entonces se queda impresionado, ¿no? Por instinto se siente atraído. ¿Ya? Ya, pero, cuando Rosaura le dice que lo va a ayudar, aparece Clotaldo. Llega a la torre Clotaldo con sus soldados encapuchados, ¿no? Él había recibido la orden de matar a cualquiera que descubra a Segismundo. Se ordena que detengan a Rosaura y a Clarín, que les quiten sus armas. A Rosaura le quitan su espada,
A Clarín le quitan su espadita, él ordena que los maten. Ya los iban a matar cuando de pronto Clotaldo se queda mirando la espada de Rosaura. Era una espada que portaban los nobles, ¿no? ¿Ya? Es más, era su espada. Y él le pregunta, ¿quién te ha dado esa espada, no? Rosaura dice, esa espada le perteneció a mi padre, al cual nunca conocí. Pero ¿quién te la dio? Le dice, ¿no? Me la dio mi madre. Me dijo que la mostrara para demostrar mi origen noble, ¿no? ¿Cómo se llama tu madre? No, no lo puedo decir. Ella pidió que no revele su nombre. Dime cómo se llama, porque si no, tendré que ejecutarte, ¿no? Está bien, mi madre se llama Violante, ¿no? Violante. Entonces Clotaldo se acordó de ella. Violante fue un amor de su juventud, un amor prohibido, porque Clotaldo, según las convenciones, se casó con una noble, pero tuvo un romance, se enamoró de esta chica, Violante, ¿ya? Y como no podía quedarse con ella, le dejó su espada, ¿no? ¿Ya? Para que se le entregue al hijo que iban a tener, que iban a hacer, ¿no? Entonces, al ver que Rosaura usa esa espada, Clotaldo llega a la conclusión de que ella es su hija, la que tuvo con Violante, ¿no? ¿Ya? Él ya no la va a matar, le pregunta por qué está ahí, ella le dice que ha sido agraviada por Astolfo, que va donde el rey a pedir justicia. Clotaldo se compromete a ayudarla. La lleva, la lleva a la corte, ¿ya? Como dama de la corte. Mientras tanto, Basilio se llena de remordimientos. Clotaldo dice, Señor, han pasado 18 años, el príncipe sigue encerrado, de repente los astros se han equivocado, dice, ¿no? Basilio se queda pensando, ¿no? Se llena de remordimientos, ¿no? Y decide traer a su hijo a la corte, al palacio, ¿ya? Informa a los nobles que su hijo sí está vivo, que él lo tiene confinado en una torre para evitar que se cumplan los designios de los astros, pero que ahora lo va a traer, ¿no? Para comprobar si la profecía es cierta. Él dice, si se porta como un tirano, volverá a la torre, pero si actúa bien, se quedará conmigo y será el futuro rey, ¿no? Traigan al príncipe. Basilio ordena a unos soldados que vayan a la torre y traigan al príncipe, pero dormido, dormido, ¿ya? Para que él piense que todo lo que va a vivir en la corte es un sueño, un simple sueño. De tal modo que si algo sale mal, la pena va a ser menor, pues, porque pensará que fue solo un sueño. ¿De acuerdo? Entonces van los soldados encapuchados a la torre y narcotizan a Segimundo con opio. Lo narcotizan, lo duermen, lo visten como príncipe y lo llevan al palacio. Cuando Segimundo despierta, ¿no? Él está en una habitación enorme, en una cama lujosa, vienen sus criados a atenderle, le llaman príncipe. Segimundo queda fascinado por ese mundo lujoso en el que ha despertado, ¿no? Viene Clotaldo y le dice la verdad, que él es un príncipe, que su padre es un rey, que lo envió a la torre para evitar su destino, ¿no? Que sea un tirano, ¿no? El príncipe se enoja. ¿Cómo? Yo era un príncipe de verdad y me tuvieron como un esclavo, como una fiera salvaje, encadenado como animal, ¿no? ¿Dónde está mi padre? ¿Dónde está ese tirano? Que venga ese que se cree Dios, ¿no? Viene Astolfo y Segimundo lo insulta. Viene su prima Estrella y Segimundo nuevamente queda fascinado al ver a la hermosa princesa Estrella. Se le acerca, la queda mirando. ¿Quién eres tú? Le dice, ¿no? Yo soy su prima, señor, le dice, ¿no?
Perfecto, dijo, la agarró de las manos así con fuerza, le estampó besos así intensos en las manos, en la palma de las manos, ¿no? Luego la agarró por la cintura y dijo, váyanse todos, esta mujer será mía, váyanse todos, yo mando aquí, dijo, ¿no? Segismundo quería abusar de su prima, quería violar a su prima. Tantos años encerrado lo habían vuelto así instintivo, salvaje, ¿sí o no? Entonces un criado interviene en defensa de la princesa. Déjela, señor, ella es su prima y pronto se casará, ¿no? No la deshonre. Él dice, cállate, a mí qué me importa, ella será mía, ¿no? Señor, ella es la prometida del duque Astolfo. Silencio, si vuelves a hablar te lanzaré por el balcón, ¿no? A mí no me puede hacer eso, ¿no? Y Segimundo se amargó, corrió hacia él, lo levantó en peso y lo aventó por la ventana, por el balcón, ¿no? El criado muere al caer. Segimundo se comporta salvajemente. Mató a un criado, quiso violar a su prima, insultaba a su padre, ¿no? El rey se enoja, el rey se siente decepcionado, dice, no merece ser mi heredero, es un tirano, devuélvanle sus cadenas, devuélvanle a la torre. Y así nuevamente los soldados narcotizaron a Segismundo y se lo llevaron a la torre. Clarín, al ver que se lo llevan, él sale en su defensa. Déjenlo, no sean malos, ¿por qué lo duermen? ¿Por qué lo llevan preso? Tiene derecho a la libertad. Y el soldado le dice, ¿quién diablos eres tú? ¿Quién te da derecho de hablar? Yo, que soy defensor de los Segismundos. Digo, ¿no? Si tanto lo defiendes, ahora tú te irás con él. Y a Clarín también se lo llevaron preso, ¿no? Segismundo luego despierta en la torre y está encadenado y está en esa mazmorra. Clotaldo le dice que ha estado hablando dormido, ¿no? Y Segismundo, ¿qué cosa cree? ¿Qué cree de todo lo que ha vivido en la escena anterior, ¿no? Pues él cree que todo fue un simple sueño, que fue un sueño, claro. Pero él dice, pero fue tan real que juraría que no estaba soñando. O sea, él queda confundido, ¿no? Dice que ha soñado, pero ese sueño le parece real, ¿no? Clotaldo le pregunta, ¿qué soñaste? Y él le dice, pues soñé que era un príncipe, que tenía mi palacio, mis sirvientes, tenía una familia, ¿no? Tú también estabas en mi sueño, Clotaldo, yo te iba a matar, ¿no? ¿Cómo? Dijo, ¿ibas a matarme? ¿Qué más hiciste en tu sueño? Y él dice así, medio avergonzado, quise abusar de una mujer, arrojé un hombre por un balcón y después no recuerdo más. Me desperté y ahora estoy aquí, ¿no? Clotaldo dice, fuiste malo. Tal vez por eso estás aquí, porque la vida quizás sea un sueño y hay un despertar, le dice, no, no. Clotaldo se va y Segismundo se queda pensando, ¿no? Se queda pensando en lo que ha vivido. Y es aquí donde Segismundo hace este famoso monólogo, ¿no? Que contiene una idea central de la obra, ¿ya? Leamos lo que dice el monólogo de Segismundo. Bueno, es una parte del monólogo, ¿no? Él dice, sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza. Sueña el que se afana y pretende. Sueña el que agravia y ofende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado me vi, que es la vida un frenesí, que es la vida una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son.
Palmas, por favor, palmas virtuales para Calderón, Pedro Calderón de la Barca. ¿Qué es lo que ha dicho Segismundo? Miren, dice, yo sueño que estoy aquí, ¿no? Que soy un prisionero, ¿no? Sueño que soy un prisionero. Y soñé que en otro estado más lisonjero, más lujoso, me vi, ¿no? En el palacio, ¿no? Y termina diciendo, ¿qué es la vida? Un frenesí, una pasión. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. O sea, en conclusión, la existencia es una ficción, ¿no? Una ilusión, un espejismo, ¿no? ¿Sí? El mayor bien es pequeño. O sea que los bienes materiales no tienen valor trascendente, teniendo en cuenta que la vida es una simple ilusión. Claro, todo se acaba, ¿sí? La riqueza, la fama, el poder, la belleza, todo se acaba al final, chicos, ¿no? La vida es una ficción pasajera, ¿no? Segismundo ha llegado a esa conclusión a raíz, pues, de las experiencias que ha vivido, ¿no? ¿Ya? Esto me recuerda también a un famoso, tristemente famoso político peruano que dijo este monólogo en un meeting. ¿Saben quién dijo este monólogo en un meeting? Un político que era, pues sí, un gran orador que se metía al pueblo en el bolsillo, ¿no? ¿No? ¿Quién? Así es, Alan García. Alan García dijo este monólogo en un meeting, así con pasión, con intensidad, y la gente lo aplaudía, bravo, qué bonito habla, es un poeta, no le entendían nada, pero bravo, qué bonito habla. Y sí, pues Alan García se metía al público en el bolsillo con su oratoria, ¿no? ¿Ya? Pero ya saben su historia, pues funesta, negra, ¿no? Ya no hablemos de él, no queremos amargar. Entonces, este monólogo, chicos, resume la idea de esta obra. La vida es una ficción, una ilusión pasajera. Hay un despertar, ¿ya? Se da a entender que hay un despertar y ese despertar se interpreta como la eternidad. Ya, bajo una mirada teológica, ¿no? La vida es un sueño y tiene un despertar más trascendente, la eternidad, ¿no? Bien, Segimundo se queda pensando y al final, luego de haber reflexionado sobre lo que hizo en su sueño, él se propone ser bueno, ¿no? O sea, elegir el bien y ya no dejarse llevar, pues, por los instintos, por la violencia, ¿no? Bien, ahora, como el rey Basilio está decepcionado de su hijo, él nombra como heredero al trono a su sobrino Astolfo, ¿ya? Él sería el nuevo rey para Polonia. Pero el pueblo no lo quiere, porque Astolfo es extranjero, él es de Moscovia, de Rusia, ¿no? ¿Ya? Rosaura informa de la existencia de Segismundo, el legítimo heredero, y motiva al pueblo a liberarlo. También unos soldados de palacio se amotinan y todos van a la torre para liberar a Segismundo. Una multitud rodea la torre de Segismundo. La gente gritaba, liberen a Segismundo, queremos a Segismundo, ¿no? Entran los guardias a la torre y liberan a los prisioneros. A Segismundo y a Clarín, que también estaba preso. Lo sacaron a los dos. Primero sacan a Clarín, ¿no? Por confusión pensaron que él era el príncipe. Lo sacan en hombros, el pueblo lo ve y dice, ahí está nuestro príncipe, que viva nuestro príncipe, viva el príncipe Segismundo, ¿no? Y Clarín pues agradece, gracias pueblo, gracias por haberme liberado. Y un campesino le dice, príncipe Segismundo, ¿cuáles son tus promesas? ¿No? Y Clarín dice, ¿Segismundo? No, yo no soy Segismundo, yo soy Clarín el bufón. Voten a ese bufón y liberen a nuestro príncipe. Y sacaron al verdadero príncipe Segismundo. Todos lo aclaman de nuevo y Segismundo cree que nuevamente está soñando, que esta segunda libertad
también es un sueño, ¿no? Él ha quedado muy confundido, ¿no? Y él dice, no, se equivocan, yo no soy un príncipe, yo soy un esclavo, ¿no? No, tú eres nuestro príncipe. Se equivocan, yo soy un esclavo, ¿no? Y un soldado dice, no, señor, usted es nuestro príncipe. Usted estuvo en el palacio, arrojó un hombre por el balcón. Y Segismundo se acordó de ese supuesto sueño y comprendió que no fue un sueño, fue real. Eso había sido real, ¿no? Y Segismundo escucha que su pueblo quiere que él luche para recuperar su trono, la coronación de Astolfo. Segismundo, que ahora se hace dueño de su destino, decide luchar por su trono, ¿no? Y amparado por su pueblo se enfrentan a las tropas del rey. ¿Ya? Se produce esta lucha donde triunfa Segismundo. El rey intenta escapar con Astolfo, Clarín también, que es cobarde, huye, ¿no? Y Clarín, asustado, dice, no, estamos perdidos, ¿no? La muerte nos ha llegado, ¿no? No se esconda, Señor, porque por más que nos escondamos, cuando llega nuestra hora, la muerte igual nos alcanza, ¿no? Ni bien dijo eso, le cayó un disparo en la cabeza a Clarín y cayó muerto. Basilio dije, este bufón me ha dado una gran lección. Es verdad, cuando nos llega la hora, por más que nos escondamos, igualmente la muerte nos alcanzará, ¿no? Entonces Basilio se presenta ahora ante su hijo Segismundo, que acababa de triunfar, que toma el control del palacio, ¿no? El rey, ante su hijo, asustado, se arrodilla para pedirle perdón por los años que lo encerró. 18 años lo tuvo encerrado, ¿no? Todo por temor a una profecía, ¿no? Entonces, Segismundo dice, ¿por qué? ¿Por qué lo hiciste? Si yo era tu hijo. Basilio dijo que él quería evitar que se cumplan los augurios de las estrellas, ¿no? No, ¿por qué? Tú fuiste un tirano conmigo, debiste educarme bien, ¿no? Para evitar que yo sea un tirano, ¿no? Basilio admite su error, pues, ¿no? Y él cree que su hijo, pues, lo va a matar, ¿no? Cuando el rey está así arrodillado, humillado, Segismundo lo queda mirando y él se acuerda de la promesa de que él iba a controlar sus instintos, ¿no? Sus impulsos violentos. Y él dice, si mato a mi padre y esta vida es un sueño, entonces mi despertar tal vez sea una condena. Voy a actuar bien, ¿no? Si hay eternidad, mi despertar será bueno. Y si no la hay, igual, ¿no? Igual habré hecho el bien, ¿no? Entonces Segismundo perdona a su padre, usa su libre albedrío y elige perdonar a su padre. Se reconcilia con su padre. El rey, ¿no? Sorprendido y satisfecho, abraza a su hijo y lo nombra heredero al trono de Polonia. Segismundo va a ser el futuro rey, ¿ya? Ha perdonado a su padre y eso cambia el curso de su destino. Segismundo llegará a ser rey y será un rey sabio, prudente, justiciero, que le hace justicia a todo el mundo. También le hace justicia a Rosaura, exige a Astolfo que cumpla con Rosaura, que la despose para acabar con la deshonra. Astolfo dice, no, no puedo casarme con ella, porque ella es plebeya, ¿no? Entonces Clotaldo rompe el silencio. Recuerda que él es el padre. Él dice, ella es mi hija, yo soy noble, por tanto ella también lo es. Y daré la dote para que ella se despose, dijo, ¿no? Astolfo, al saber esto, dice que se casará con Rosaura para acabar con el agravio. Rompe el compromiso con Estrella para casarse con Rosaura. Pero finalmente Segismundo elige a Estrella también como esposa. ¿Sí? Le dice, no quedas desamparada. Te condeno a que te cases conmigo, ¿no? Y así finalmente la obra termina con doble boda. Segismundo se casa con Estrella y Rosaura se casa con Astolfo, ¿no? Pregunto, Segismundo
¿Cumplió el destino? O sea, ¿se cumplió la profecía? ¿Se cumplió la profecía? Te das cuenta que no, porque la profecía decía que él humillaría a su padre y que sería un tirano con su pueblo, y no se cumplió. O sea que en esta obra se cuestiona esto de las profecías, de la predestinación, ¿no? El autor plantea al final que nadie, ningún ser humano puede conocer el destino, solo Dios, ¿no? Solo Dios, dice, ¿no? ¿Ya? Entonces Segismundo rompe la fatalidad del destino. Segismundo usa el libre albedrío y modifica su destino. ¿Ya? Esa es la diferencia con la predestinación de los griegos, ¿no? ¿No? Muy bien. Entonces, como te das cuenta, es una obra que está llena de reflexiones, por eso es un drama filosófico. ¿Listo? Ya. Bien, vamos a enfrentarnos, chicos, a la práctica. A ver, todos listos para las preguntas. Ya. 1. La denominación siglo de oro de un periodo de la literatura española se debe principalmente a ¿por qué siglo de oro? Esto ya vino en un examen de admisión, ¿eh? En San Marcos. ¿Por qué siglo de oro, no? Ya, pues date cuenta, por algo dicen de oro, ¿no? O sea, es que el oro es valioso, el oro brilla, ¿no? Se dice por eso, ¿no? Porque fue una época de gran brillo, de brillo simultáneo de las letras españolas, la poesía, el teatro y la novela. Muy bien, dijiste la D, perfecto, esa es la clave. Dedo. Ya, sigamos. Pregunta 2. En el universo novelesco de España, el pícaro, personaje central de la novela picaresca del siglo XVI, se contrapone al... Se contrapone. O sea, es lo contrario de quién. ¿Cuál es tu clave? ¿Será el religioso? ¿Será el caballero? ¿Qué dicen, chicos? Recuerda que el pícaro es un antihéroe. Es lo contrario al héroe. ¿Y quién era el héroe antes? Los héroes eran los caballeros andantes, ¿no? Entonces el pícaro es lo contrario del caballero andante, ¿ya? Es un antihéroe. Respuesta final, dedo, ¿ya? Es contrario al caballero andante o héroe, ¿no? Pregunta 3. Ya, el fragmento, ¿no? Dice, pues siendo yo niño de 8 años, achacaron a mi padre ciertas sangrías mal hechas en los costales de los que ahí a moler venían, por lo cual fue preso, y confesó y no negó y padeció persecución por justicia. Espero en Dios que está la gloria, pues el Evangelio los llama bienaventurados, ¿no? Ya, aquí Lázaro está hablando de cuando tenía 8 años y a su padre lo metieron preso por haberse apropiado de unos sacos, unos costales de harina, de moler, dice, ¿no? ¿No? Que él no se negó, padeció persecución, ¿no? Y ahora dice, espero que Dios, pues, que esté en la gloria, ¿no? Lo ayude, lo perdone, ¿no? Pues que él los llama bienaventurados, dice, ¿no? Porque él dice, confesó, ¿no? Confesó, ¿no? Ya, a ver, del fragmento anterior de Lazarillo de Tormes es correcto que Lazarillo a ver, según el texto, es correcto que Lazarillo, a ver, utiliza un lenguaje de forma irónica, muestra profunda religiosidad, cree en la inocencia de su padre, muestra recelo ante la justicia. A ver, ¿qué dices? ¿Qué dices? A
ver, veo la B, la D. Ya, a ver, ¿te has dado cuenta que aquí pues habla de que su padre es un ladrón, ¿no? Dice, ¿no? Mi padre fue preso por robar costales, ¿no? ¿No? Que confesó, ¿no? Espero que Dios, pues, ¿no? Dice, lo tenga en su gloria, porque ya murió su padre, ¿no? Eh, pues el Evangelio los llama bienaventurados, bienaventurados, ¿no? ¿Ya? O sea, como que aquí es medio sarcástico, pues, ¿no? Que su padre es ladrón, pues, ¿no? ¿No? Y él dice, espero que Dios lo tenga en la gloria, ¿no? Que el Evangelio los llama bienaventurados, ¿no? Hay una cierta ironía ahí, ¿ah? Sí, no olvides que en la novela picaresca se usa mucho el humor, el sarcasmo, la ironía, ¿no? Para retratar los hechos, ¿no? Ya, no es que Lázaro sea, pues, muy religioso, y profunda religiosidad, no es tanto así, ¿no? Reserva ante la justicia, no, porque lo ha metido con justa razón, ¿no? Sí, porque era ladrón, ¿no? Lo que sí vemos aquí es que hay una contraposición, una ironía respecto a lo que hizo el padre y lo que dice Lázaro, ¿no? ¿Ya? El lenguaje irónico, el lenguaje sarcástico, ¿no? 4. Ya, este es un fragmento literario y nos piden verificar características del barroco. A ver, leamos el texto. El que hipógrifo de mejor rullero, ave de Ganímedes más hermoso, Pegaso de Perseo más airoso, de más dulce Arión, delfín ligero fue, ya sin vida yace el golpe fiero, de transformado jove, que celoso los rayos disimula, belicoso, solo en un semicírculo de acero. Después de leer estas dos primeras estrofas del soneto, habiendo muerto un toro, el caballo de un caballero toreador, señale las características barrocas que se pueden identificar. Ya, a ver, pensamos en el barroco, en el estilo barroco, y lo asociamos con el texto, ¿no? Acá, fíjate, menciona un hipógrifo, que es un ser mítico, ¿ah? Mezcla de caballo y grifo, ¿no? Menciona a Ganímedes, que era un hombre muy hermoso, tan hermoso que de él se enamoró Zeus, ¿ah? Pegaso de Perseo, Arión, que sobrevivió en el mar, ayudado por delfines, ¿no? O sea, te das cuenta que hay bastante mitología, ¿no? Bastantes alusiones mitológicas, ¿no? Que es típico del barroco, ¿no? Típico del barroco, ¿no? ¿Qué más? Ya, pero vamos a las ideas que nos dan. Verifica cuáles son características barrocas. Utiliza la anáfora y el epíteto. En este texto hay anáforas. No, tú sabes que anáfora es repetir palabras al inicio de los versos. Además, los barrocos no prefieren la anáfora, prefieren la metáfora y el hipérbato, ¿no? Ya, entonces la A se descarta. La 2 sí, ¿no? La 2 sí. Incorpora muchas referencias mitológicas, eso sí es cierto. Usé el hipérbato como figura literaria. Te das cuenta que aquí todo está pues en desorden. No sé si, porque se nota cuando uno lo lee, pues como está en desorden, pues tiene una dificultad de interpretación, ¿no? Y por ejemplo, que celosos los rayos disimula. Ahí nomás hay un hipérbato, ¿no? Eh, sin vida yace el golpe fiero. También está en desorden, ¿no? El golpe fiero yace sin vida, ¿no? Entonces, hay aquí constantes hipérbatos, típico del barroco, ¿no? Expresa un estilo recargado. Lógico, el barroco es recargado por la presencia de escenas mitológicas y metáforas y hipérbatos, ¿no? Ya, esto está bien, ¿no? Entonces, son correctas, son características 2, 3 y 4, 2, 3 y 4, aquí está, ¿no? La clave correcta es la C. ¿Listo? Listo, clave C. Sigamos, 5, 5. Con respecto a la obra La vida es sueño de Pedro Calderón, completa correctamente el siguiente enunciado.
La decisión del rey Basilio de encerrar a su hijo se vincula con su creencia en... Sin embargo, al final, luego de vencer a su padre, Segismundo, a ver, completa, dice, la decisión del rey de encerrar a su hijo se vincula con... ¿Y qué hace al final Segismundo? A ver, ¿será la C? ¿Será la D? ¿Será la A? A ver, ¿qué dicen, chicos? Ajá. Camila dice la C, Ximena la C, Omar la D. A ver, vamos a verificar. A ver, la creencia en la astrología. Ya, puede ser. Al final, Segismundo, luego de vencer a su padre, dispondrá que el rey goce de libre albedrío. Esa de ahí no encaja. El que usa libre albedrío ahí es Segismundo, no el rey. A ver, la creencia en la predestinación, o sea, un destino anticipado. Sí, ¿no? Claro, destino anticipado. Al final, Segismundo actuará con sabiduría y prudencia. Claro, él perdona a su padre, ¿no? Y gobierna bien, ¿no? Esa sí encaja. La clave correcta es la D. ¿Ya? Dedo. Muy bien, muy bien. Los que dijeron la D, esa es la clave. 6. Pues sepa vuestra merced ante todas cosas que a mí llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González y de Antona Pérez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca. Mi nacimiento fue dentro del río Tormes, por la cual causa tomé el sobrenombre, y fue de esta manera. Mi padre, ya, a ver, a partir del fragmento leído de Lazarillo, ¿qué característica de la novela picaresca resalta? Ya, la A se descarta por barroco, ¿no? No es un lenguaje barroco, es un lenguaje popular, ¿no? Incluso con ciertos errores, ¿no? Adopción de actitud crítica y moralizante. Aquí Lázaro está hablando de su historia, de dónde nació, quiénes fueron sus padres, ¿no? Habla de sí mismo. Ah, entonces, como habla en primera persona, ahí lo que se ve es la forma autobiográfica, ¿sí? Clave cerebro, muy bien, perfecto, la clave es la C, ¿no? Narración autobiográfica, típico de la novela picaresca. 7. ¿Verdad o falsedad sobre las características de la novela picaresca? A ver, mayormente se emplea el narrador en tercera persona. Tercera, no, es primera. Falso. Recurre a procedimientos como el humor y la sátira. Claro, usa el humor y la sátira. Está bien, típico. Se configura la aparición de un nuevo tipo de héroe. ¿Un nuevo héroe? No, más bien es un antihéroe, no es un héroe. ¿Eh? Falso, falso. Refiere aspectos sociales de las clases medias y bajas. Claro, como es realista, describe problemas, ¿no? Describe realidades, ¿no? Sobre todo de la clase media y la baja, ¿no? Se enfatiza más la clase baja, ¿no? Correcto, ¿eh? Ya pues sería verdadero, no, falso verdadero, ¿no? Esta es, ¿no? Correcto, clave, dedo. Listo. Vamos a la 8. Dice, en este tiempo, viendo mi habilidad y buen vivir, teniendo noticia de mi persona, el señor arcipestre de San Salvador, mi señor y servidor y amigo de vuestra merced, porque le pregonaba sus vinos, procuró casarme con una criada suya, y visto por mí que de tal persona yo podía venir sino bien y favor, acordé de hacerlo. Y así me casé con ella, y hasta ahora no estoy arrepentido, porque allende de ser buena hija y diligente servicial, tengo en mi señor arcipestre todo favor y ayuda. Y siempre en el año le da en veces al pie de una carga de trigo, por las Pascuas, su carne, y cuando el par de los gódigos, las calzas viejas que deja. E hízonos alquilar una casilla par de la suya. Los domingos y fiestas, casi todas las comíamos en su casa.
mas malas lenguas que nunca faltaron ni faltarán, no nos dejan vivir diciendo no sé qué y sí sé qué, de que ven a mi mujer irle a hacer la cama y guisarle de comer. Y mejor les ayude Dios que ellos dicen la verdad, ¿no? Con respecto al fragmento citado de Lazarillo de Tormes, marque la alternativa que contiene el tema aludido. Ya, bueno, aquí está hablando de que Lázaro se casa, ¿no es cierto? Que su amo le propone casarse con la criada y Lázaro se casó, ¿no? Se casó con ella. Dice que, bueno, pues se le va bien, dice, ¿no? Hasta el momento, ¿no? Dice que no se arrepiente, ¿no? No se arrepiente de haberse casado, pero hay malas lenguas que nunca faltan, dicen, que dicen que mi mujer va a la cama del amo, que le cocina, ¿no? Mejor les ayude Dios, dicen que ellos dicen la verdad, dicen, ¿no? O sea, al final, pues decir, dicen que soy cornudo, sí, pues es verdad, ¿no? ¿No? Ya, dice, ¿qué tema se alude en este pasaje? ¿Con qué tiene que ver este fragmento de Lázaro que se casa, ¿no? Para que, ¿no? La gente le llame, pues, Señor, deja de ser un marginal, ¿no? Y, bueno, pues, acepta, ¿no? Esta humillación de ser engañado, ¿no? Porque al final confiesa, ¿no? Sabe que lo engaña, ¿no? Y a todo esto, chicos, la pregunta es, ¿por qué se casó él? ¿Para qué se casó? Él se casó para conseguir la honra, que es tema de Lazarillo de Tormes, la pobreza y la honra. En este caso, va orientado al tema de la honra, ¿no? De ganar ese estatus, ese nivel en la sociedad, ¿no? Entonces aquí, así es, la clave es la A. 9.9, con respecto a la verdad o falsedad sobre la vida de sueño. El príncipe Segismundo crece cautivo, aislado de la corte. Eso es verdadero. ¿El rey ordena encerrar a Rosaura por descubrir a su hijo? No, eso no sucede. ¿El pueblo de Polonia acepta el liderazgo del duque Astolfo? No, no lo quieren, no lo quieren porque es extranjero, ¿no? Al final el rey es capturado y ajusticiado por sus acciones. ¿Ajusticiado? No, lo perdona, ¿no? El príncipe lo perdona. Clave correcta. Bemba. ¿Ya? Esa es la B. A ver, una más. Marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado. En la novela, el pecado de Lázaro se produce cuando el protagonista... ¿Cuál es el pecado de Lázaro? Así entre comillas, o sea, se refiere pues al error de este pícaro, ¿no? Lázaro es un marginal, ¿sí? Que busca la honra, ¿sí? Él comete el pecado, en este caso el error, ¿no? De querer ser miembro de la sociedad, siendo un pícaro, marginal, ¿no? Y cuando ingresa, su mujer lo deshonra y él tiene que hacerse loco. De todo eso tiene que ver con el pecado de Lázaro. O sea, que esto se produce pues cuando Lázaro se casa y se inserta en la sociedad, ¿no? Una sociedad que antes pues él juzgaba y ahora pues tiene que pertenecer y aceptar lo que le toca, ¿no? ¿Ya? Entonces la respuesta para esta pregunta es la B. Se casa con la criada y se inserta en la... Ese es el llamado pecado de Lázaro. Bien, chicos, ya nos hemos pasado unos minutos. Ya les voy a dejar las claves de las preguntas que quedan, ¿ya? En el intranet, ¿ya? Muy bien. Bien, con esto estamos entonces cerrando y nos vemos la próxima semana, ¿ya? Chao, chicos. Nos vemos. Cuídense mucho. Hasta luego mismo. Nos vemos. Hasta luego, profesor. Muchas gracias.